Miguel de Vargas, miembros de Fronteros de Extremadura, vecinos y vecinas, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera conferencia de la temporada 2024-2025 organizada por la Asociación Archivo Histórico Municipal de la Villa de Guerrero. Mi presencia aquí hoy obedece a un pequeño contratiempo de salud que ha tenido don Eugenio Cortés, a quien le deseamos aquí una pronta y rápida recuperación. En el afán de la Asociación Archivo Histórico desde su nacimiento en el año 2023 de explorar un mundo de conocimiento y creatividad a través de conferencias y otras actividades culturales, en febrero pasado ya tuvimos el honor de escuchar a don Pedro Regalado Corral en su conferencia titulada Armamento ofensivo y defensivo del siglo XIII, entrada a la recreación histórica y artes marciales históricas europeas. Nuevamente hoy contamos con don Pedro Regalado Corral, quien junto con don Jesús Ruiz Moreno y don Jesús Cano de la Iglesia, miembros todos de Fronteros de Extremadura, nos disertarán sobre entrada teórico-práctica a la panoplia militar ofensiva y defensiva del siglo XIII y a las artes marciales históricas europeas. Como decía, los tres son miembros de Fronteros de Extremadura, un grupo de amigos extremeños aficionados a la historia que sin ánimo de lucro dedican su tiempo, por un lado, a la recreación histórica medieval y renacentista, cubriendo un periodo histórico que abarca desde los siglos XII, siglo del feudalismo, hasta el siglo XV, siglo de las innovaciones y de los descubrimientos. Por otro lado, el estudio y práctica de la esgrima o artes marciales históricas europeas, con diferentes armas, llevadas a cabo a partir de códices y manuscritos de diferentes épocas y maestros. En base a estos códices intentan desarrollar y ampliar técnicas para el uso de armas como la espada de mano y el broquel, que luego nos explicarán ellos que se trata de un escudo pequeño, la espada larga, con o sin arnés, el poleaxe o el montante. Como reza el título de la conferencia de hoy, esta tendrá dos partes. Una primera parte, una parte teórica, que iniciaremos seguidamente, y una segunda parte que se desarrollará en el patio del castillo. Así que, sin vacilación, cedo la palabra a los ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y otra vez por la acogida aquí en este pueblo. Y bien, muchos ya estuvieron el año pasado, casi hace un año. La presentación es la misma, pero con ligeros retoques en énfasis. Como nos ven, ya no estamos vestidos de calle. Estamos vestidos con una panoplia militar diferente. Como pueden observar, ya entraremos o ahondaremos ahora, pero vamos de la misma época, del mismo marco cronológico, pero tenemos pequeñas o grandes en algunas ocasiones diferencias en cuanto a la panoplia que llevamos puesta, representando a través de efigies, iluminaciones, diferentes tipos de hombres de armas o caballeros del siglo XIII. Cuando pueda ir, Marco, ¿me avisa hace tiempo, por favor? Sí, no te preocupes. Vale, bien. ¿Quiénes somos nosotros? Como bien explicado, somos representación, Fronteros de Extremadura, y por un lado hacemos una doble vertiente, que para señalar, primero con una mano, me va a venir excelente. Hacemos los estudios en base a tratados, por ejemplo, este es el Fio de Libri, de principios de finales del siglo XIV, principios del XV, y aquí, como pueden ver, con protecciones modernas, intentamos llevar a cabo y con simuladores, porque ya hablaremos luego de los simuladores, pero esto no es más que un simulador, porque esto no es un arma, es de hierro, es de acero, tiene las mismas dimensiones y pesos que su homólogo de museo, pero no está afilado, porque no buscamos herirnos ni hacernos daño. Pues aquí intentamos recrear las técnicas que nos dejan los maestros de esgrima por escrito, con las diferentes armas, y llevarlo a la práctica con protecciones modernas y una equipación moderna. Y por otro lado, la recreación histórica. ¿En qué se basa? En coger restos arqueológicos, efigies funerarias y demás, ver la panoplia de cómo vivían, cómo era su día a día, e intentar llevarlo a un supuesto práctico a la hora de, por ejemplo, en nuestro caso, la panoplia militar de las diferentes épocas que abarcamos. Por favor.
Evolución del armamento ofensivo y defensivo durante el siglo XIII. He puesto esta iluminación de la Biblia de Macehovsky de 1240-1250, de mediados del siglo XIII, porque creo que en su amplio componente de estilo gótico es una de las mayores representaciones en cuanto al armamento ofensivo y defensivo hay en toda Europa. Bien, estos temas que se van a tratar, quiero que quede claro que eran, en su mayoría, para gente muy adinerada, en su mayoría, que siempre habría de todo. A lo que me quiero referir, la mayoría iban armados. Cuando me refiero a armado no me refiero a que llevaban un arma. Armado siempre se hace referencia a que se lleva armadura, algún tipo de armadura. Con este estilo de prendas. Prendas agambesonadas, porque eran baratas, sencillas y más o menos muy reutilizables y muy versátiles. El caballero también hacía uso de este tipo de panoplia, pero en combinación con lo que llevamos encima, que hoy sí puedo ya mostrársela per se. Es una armadura acolchada, rellena de retales o crines de caballos. ¿Para qué? Para absorber los impactos. En algunas muy bien hechas podrían incluso absorber algo de impacto de corte, pero eran básicamente vulnerables a los ataques de estocada. Pero había otro tipo de armadura de metal, la cota de malla, que en este siglo, en el siglo XIII, alcanza su máxima expresión. En este siglo cubre completamente muchos ejemplos que tenemos y demás, al caballero de arriba abajo con este tipo de armadura. La cota de malla, que básicamente son anillos entrelazados entre sí en uniones de patrones complejos. Esos patrones pueden ser de 1 a 4, de 1 a 6 o de 1 a 9, y eso dependía de la calidad, a la vez que lo tupida que podía ser ese entramado. También si esos anillos estuvieran remachados o no. Es importante ver el perfil plano o redondeado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy diferente con respecto a la mía. Esto es un anillo remachado plano. Esto ofrece una mayor resistencia a la hora de una estocada que, por ejemplo, mi cota de malla. Por favor. Un momento. Esto se ponía en combinación la una con la otra. Como pueden ver, yo debajo llevo un gambesón y encima llevo la cota de malla. ¿Para qué? Para que esta me evitara el corte y en un segundo plano los ataques perforantes y esta otra, la capa del gambesón, absorbiera el impacto y no tuviera rozamientos con mi propio cuerpo, porque debajo llevaría una camisa y en la época no había pantalones, lo que se llevaban eran las calzas y el calzón. O sea, cuando vean un reglado con pantalones, no. Pase por favor. Bien, como he comentado, todo iba a arraigo a este tipo de protecciones, a la protección en base a la cota de malla. Aquí el perfeccionamiento en este siglo es brutal. Tenemos definitores en las manos, como son estos, los tengo ahora mismo quitados. Tengo una correa aquí, no me los he atado, porque luego vamos a luchar, pero esto iría tal que así atado, y yo tendría las manos libres. Luego, metiendo la mano, tengo las manos armadas con el mitón. Incluso guantes, algo tan complejo como unos guantes. Sin hablar de la brafonera, que básicamente era esto, era una calza, pero confeccionada en base de malla. Las había de dos tipos, enterizas como unas calzas, como vemos ahí arriba, cogidas por detrás, solamente defendían la parte delantera de la pierna. Por favor, pase. Voy rápido porque luego, que es el meollo de la situación, que es donde lo verán de verdad, es en la práctica. Arriba se llevaba, igual que con el conjunto gambesón, malla, se llevaba la crespina, normalmente acolchada, y el almorfar. Por ejemplo, mi compañero tiene un tipo de almorfar completamente diferente al mío, un almorfar con carrillera. ¿Por qué? Porque con este tipo de hierros, por ejemplo, ojo, que esto también se llevaba con hierro cerrado, como pueden ver, le está protegiendo la parte del mentón y parte de la boca, porque la otra parte se la protege el nasal. Esto fue evolucionando. Ojo, voy a concretar ahora algunos siglos y demás, pero nunca en la historia se puede decir esto se dejó de usar y esto se empezó a usar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos tipos de cascos son muy prolíferos en el siglo XI, pero en el siglo XIII aún se siguen usando.
Y con este tipo de almohad, pues tenemos una protección bastante íntegra de lo que viene siendo el rostro y la cabeza. Y aquí tenemos un ejemplo arqueológico de una almohad de ese estilo, que como pueden ver tiene como un babero. Estos, por ejemplo, se enrollan aquí, y eso era como un babero que caía aquí, y se colocaba aquí, se unía aquí con dos corrientes. ¿Puede pasar, por favor? Bien, entramos en los yelmos. Como hemos comentado antes, estos yelmos se siguen usando bastante en el siglo XIII. Ahí vemos el yelmo que lleva mi compañero, un típico cónico con nasal, y aquí un Spangler. Dirán, pero si son iguales. No, no son iguales. Este tipo de yelmos, como pueden ver, llevan un remachado. Este tipo de yelmos son anteriores a este. ¿Por qué? Porque el formar una sola pieza íntegra, sin ningún tipo de remache, indica que hay un perfeccionamiento de la metalurgia, muchísimo más desarrollado. El hacer eso íntegro es mucho más difícil que el hacer esto a base de láminas remachadas. Aún así, se sigue usando. Como pueden ver, aquí tiene un ejemplo de la Biblia de Macejo. Por favor, paso. Bien, la capellina cabello, cabel de cera. Es un yelmo, es un casco muy, pero que muy versátil. Sobre todo será en la infantería, ballesteros y demás. Es un yelmo que, a pesar de sus distintas variaciones, tanto en el confeccionamiento de lo que viene a ser la cabeza o el tipo de ala y demás, es un yelmo que se ha estado usando, aunque suene raro esto que voy a decir, hasta más allá de la Primera Guerra Mundial. Los soldados ingleses en la Primera Guerra Mundial, con otros materiales, otras formas a lo mejor de alas, sin los remaches, pero no era más que una capelina. Es un yelmo sumamente versátil, que deja a la vista todo el rostro, pero ofreciendo una protección muy buena a la hora de tajos que van descendentes, por ejemplo, ¿para qué? Para los peones de armas, en su caso contra la caballería. Paso, por favor. Ya entramos en los yelmos cerrados. Estos yelmos, por ejemplo, que hoy lo tengo aquí, lo puedo enseñar. Esto y esto no es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Estos primeros yelmos empezaron a aparecer a partir de los yelmos que se produjeron en el siglo XII. Ese tipo de yelmos empieza a aparecerles un facial. ¿Para qué? Para tener protegida la cara. Y poco a poco van convirtiéndose en yelmos cada vez más cerrados. Estos yelmos de cimera plana temprano, la cimera, que es esa parte de la cabeza, son conformadas de forma plana por una moda, porque la verdad que son bastante deficientes a la hora de desviar algún golpe que venga desde arriba, pero es la moda. En lo civil, en el ámbito civil, había una prenda de cabeza que era así y básicamente así se quedó y así fue evolucionando. Bien, la diferencia, como pueden ver, es que no cubre, a diferencia de esto, la nuca aún, está aún desarrollándose. Estos yelmos se dieron muchísimo a lo largo del siglo XIII en toda Europa. Aquí tienen un ejemplo de iluminación de Mario Macedonia y aquí un resto arqueológico de este tipo de yelmo, que ahora lo compararemos con el que hemos estado hablando a continuación. Pasa, por favor. El yelmo que se le llama comúnmente de tonel, de templario, este yelmo lo conoce todo el mundo. Pues bien, este tipo de yelmo es ya casi tirando al 14, que es este, y como pueden ver, os voy a poner para que vean las diferencias. Como pueden ver, yo tengo la nuca aún al descubierto, él encaja entero. Es un yelmo mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque ya tapa muchas más zonas, tapa muchas más zonas al descubierto. Pero también, ¿cuál es el problema? Tiene mucha menos movilidad, pero ha ganado muchísima más protección. Estos yelmos, como curiosidad, este tipo de yelmo siguió evolucionando en el gran yelmo, que le daría lugar a yelmos muy masivos. Cuando vean un yelmo de este estilo, súper masivo, ese yelmo era única y exclusivamente de caballería y debajo se vestía otro pequeño yelmo como capacete y estaba atado con una cadena para, en el caso de descabalgar o tener más ventilación, se lo quitaban y dejaban colgando una cadena. Esto en el siglo XIV, pero que este yelmo siguió evolucionando hasta principios del siglo XV. Pase, por favor. Vale, y las defensas rígidas, ¿por qué? Porque a lo largo de los 1000 años que conforman la Edad Media, la armadura básica, principal, de lo que se llamaría la armadura básica principal, el que tenía dinero, evidentemente, era de cota de malla. Y el que tenía mucho dinero. En este siglo empezamos a ver
ya sutileza de la evolución y de las connotaciones que va a tener la evolución del armamento ofensivo y defensivo en este siglo y en el posterior, en el XIV. Como vemos, aquí tenemos las hombreras. Aquí en la península se dieron muy poco, son predominantemente francesas, pero he querido añadirla para que se vea la expresión del armamento, cómo va evolucionando y el porqué. Con este tipo de yelmo, con esas hombreras que caerían así, cuando un tajo resbalaría por la hombrera, que estaban hechas básicamente de madera o otros materiales reforzados, y resbalaría por el hombro. Se empezaron a armar primero las articulaciones, y tiene un porqué que ahora más adelante lo diré. Pase, por favor. Las rodilleras, pues podrían ser como tiene mi compañero, de este material, pues endurecido. Más tarde se empezarían a procesar placas metálicas. ¿Y por qué digo que las articulaciones es lo que se empiezan a proteger? Porque tengan en cuenta que caballero significa dos cosas. No significa un hombre armado, significa un hombre armado junto con el caballo. Si yo lucho mayoritariamente a caballo, los sitios más vulnerables de mi cuerpo, evidentemente aparte del torso, la cabeza, que ya hemos hablado de los cascos, son las articulaciones. Un lanzazo, si ya no le doy el escudo y le alcanzo un brazo, ya tiene un problema. Si yo soy un peón con una lanza, le alcanzo los brazos o el brazo armado y sobre todo las rodillas. Si yo le meto un espadazo a alguien que va en caballo, o le meto, no un espadazo, le meto con un palo a alguien que va a montar a caballo en la rodilla en esa época, posiblemente no vuelva a montar a caballo. Por eso es tan importante y tan incipiente el desarrollo en los hombros de golpes de caballo que van hacia aquí, caen en el hombro, o en los codos, o en las articulaciones, porque una lesión en esa época en las articulaciones era algo bastante grave. Pase, por favor. Y como no, pues, la parte evidentemente más vulnerable, el torso. Empiezan a aparecer por encima de lo que hemos visto de la armadura de cota de malla, empiezan a aparecer placas rígidas, que lo que posteriormente darían lugar a las brigantinas de finales del XIV, bueno, siglo XIV y principios del XV. Este tipo de prenda era conformada una sobrevesta, como la que tiene mi compañero, lo único que aquí tendría placas remachadas entre sí para tener una cierta flexión. ¿Qué involucra esto? Pues que evidentemente este tipo de armamento empieza a quedarse corto y empieza a desarrollarse otro tipo de armamento para poder vulnerar todas estas defensas que van apareciendo. Los escudos. Hay diferentes tipologías, muchísimas, de escudos a lo largo del siglo XIII. El siglo XIII, como digo, es un siglo de cambio armamentístico y un cambio muy fuerte y potente. El avance de la metalurgia es brutal y el avance del desarrollo del armamento es también brutal. Al principio, viniendo de los escudos de lágrimas, que fueron sus antecesores, empiezan a ser escudos triangulares bastante largos, pero una vez que va conformando el siglo, se empiezan a hacer cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque si yo ya empiezo a tener rafoneras armadas, ahora mismo ninguno de los tres llevamos rafoneras, pero empiezo a tener rafoneras, tengo una placa metálica en la rodilla, va siendo cada vez más innecesaria la presencia de un escudo tan masivo y por lo tanto va acortándose. Paso, por favor. El escudo triangular, que tengo aquí, luego lo verán en acción, el agarre y una pieza muy importante, el tiracol. Las representaciones en una efigie. Pase, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta, después voy a carajo sacado, porque yo creo que vamos a ir de tiempo justito. Si alguien tiene alguna pregunta, después, sin problema, se lo responderemos. Bien, y las representaciones de arte de la época, de todo lo que les he comentado por anterioridad. Los gambesones, como se ponían las cotas de mallas, como pueden ver, lo que se está poniendo es como una prenda acolchada como el gambesón, pero en las piernas, ¿por qué? Porque después se vestiría unas calzas, era como el cuerpo, no iba cuerpo pelado. Esta efigie es muy curiosa, porque como podemos ver aquí, que puede haber dos interpretaciones, o es que la consistencia de la camisa de malla cambia de una tipología a otra de anillo, o puede ser que tenga una camisa de manga larga de malla y otra de manga corta por encima. Como pueden ver, ambas dos son cotas de malla. Es una representación bastante curiosa. Y la estatua de la iglesia de San Pedro, de Alemania, de 1270.
ya vemos que las espadas empiezan a aumentar un poquito su tamaño, pero la espada larga como tal y el montante, Zweihander o espadas de guerra que vemos en las películas, en esta época no existía. No había un desarrollo de la metalurgia tan grande como para hacer armas de ese tamaño. Ahora entraremos precisamente en las espadas. ¿Quién es Edo Aokeso? Edo Aokeso básicamente es el mayor referente que tenemos para una clasificación moderna de las armas medievales. De aquí parten todas las bases de las tipologías de hoja, tipologías de arriace, tipologías de pomo. ¿Por qué? Porque dependiendo del bafeo, del canal que tenga, de la longitud de la hoja, del tipo de arriaz, entra dentro de una... Bueno, los arriaces entran dentro de una familia, entran dentro de unas tipologías y otras. Como podemos ver, está la 10, pero después hay un subtipo que es la 10A, el bafeo es básicamente la misma longitud, el canal es más igual, pero la espada es algo más corta. Y se va diferenciando así, en la 11 es más larga, la 11A vuelve a ser más corta, pero por ejemplo tenemos el ejemplo de la 13 y la 13A es más larga. Son dentro de una misma familia, hay subtipos de espadas. Es para meterse en el tema, pero a lo que me refiero es que hay una catalogación per se del armamento, porque actualmente es necesario. Porque yo, si me dirijo a ustedes, le digo, pues un fusil de asalto. Seguro que unos piensan en una K-47, otros piensan en un M4, otros piensan... Pero a lo mejor me estoy refiriendo a un fusil del siglo XIX, daban carga incluso, del principio del XIX. Hay que hacer diferenciación en nuestros tiempos, pero siempre dejando constancia a la historia. Los tipos de hojas que se vieron durante el siglo XIII, o los más característicos. Aquí les voy a poner, y les pongo, las tipologías de hojas que había, o más abundantes durante el siglo XIII. Como digo antes, ¿en qué cambia? En el bafeo, en la sección de la hoja. La sección de la hoja es como si la hoja la ponen así de frente, le parten aquí por la mitad lo que se vería de plano. Eso es la sección de la hoja. Puede ser lenticular, más adelante sería romboidal, etc. Vale. Si alguien, esto es que es muy importante, por eso lo pongo, porque dependiendo de esto, una espada puede manejarse de una manera u otra o está confeccionada para una labor u otra. Por ejemplo, por favor, voy a dejar. Estas espadas parecen iguales a simple vista, pero no lo son. Esta espada está mucho más predominantemente enfocada para el corte que para las tocadas, y esta al revés. Creo que se nota bastante el ancho, la punta, la sección. Por eso es importante centrarnos en este tipo de cosas, porque si yo, por ejemplo, quiero atacar a mi compañero con este tipo de hoja, sería lo primordial, o sea, sería lo suyo. ¿Por qué? Porque hace uso predominantemente del corte. También, ¿por qué? Porque tiene un punto de equilibrio distinto. Hablemos un poco de esto. La espada no es solamente una barra de hierro con una cruz y un poco, no. Una espada está conformada, aparte por esos elementos, evidentemente, una espada tiene equilibrio. Esta, por ejemplo. El equilibrio está ahí. ¿Qué significa? Que de aquí a aquí pesa lo mismo que de aquí a ahí. ¿Eso qué me va a indicar? Que puedo hacer un mayor uso de las tocadas. También me lo está diciendo la punta. ¿Por qué? Porque si yo le cojo esta, fíjense, por ahí anda. ¿Por qué? Estamos adelante. Porque lo primordial de este arma es esto, es tajar. ¿Para qué? Para darle, digamos, un cabeceo como un hacha. Eso tiene sus pros y sus contras. Tiene mucha más inercia, va a hacer mucho más corte, pero tiene mucha menos recuperada. Por lo tanto, es una esgrima, no mejor ni peor, pero más diferente. Las armas a lo largo de este siglo tienden a aguzarse, porque abriendo una anilla de la cota, se llega mucho mejor a batir al enemigo que con un golpe duro, porque el alcampesón puede absorber dicho impacto. Pase, por favor.
El tipo 13. El tipo 13 es muy peculiar. Sigue siendo una espada de una mano, pero como ven aquí en su descripción, lo he puesto muy entre comillas porque es un término muy moderno. Mano y media. Mano y media significa que no es ni de una mano ni es de dos. Es una espada que se maneja a una sola mano, pero puede asirse. Por ejemplo, esta me entra la mano, ahora me sobra un poco porque no tengo puesto el mitón, pero ajustado con el mitón me queda perfectamente articulada para una mano. Pero ese tipo de espadas tenían un poquito más larga la espiga para en un momento dado poder cogerla con las dos manos. Pase, por favor. Lo que le digo, sí. Luego si vienen más preguntas sobre esto, que esto es el meollo de todo, porque las tipologías de armas va a hacer, aparte de lo que me diga un tratado, que pueda desenvolverme de una manera o de otra tirando. Otro tipo de espada, tipo 14, tipo de hoja, perdón. Cuando se refiere a tipo 14 se refiere a esto, a lo que es la hoja. Luego esto puede variar con esto. Pase, por favor. Vale. Y ahora las mazas. Un arma mucho más barata, asequible y bastante, hablando vulgarmente, jodida. Son armas de contusión, porque aunque a mi compañero pueda cortarle, y si tiene una corta de malla, premium, no pueda, a lo mejor hacerle gran cosa tocándole, si cojo un objeto contundente, como es una maza, como tiene, si cojo y le doy en el hombro, lo más probable es que se lo parta. Si le doy en la cabeza, no le voy a abrir nada, o sea, no le voy a hacer herida, pero la conmoción es brutal. Si le pego, por eso lo de las articulaciones, en la rodilla, se le acabó rodilla. Esta es una de las armas más temibles que tenemos durante el siglo XIII. Y posteriormente, y anteriormente. Las lanzas. La espada es el arma más icónica del caballero, pero el arma principal del caballero es la lanza. Las cargas de caballería no se hacen con espada, se hacen con lanza. Para que se hagan una idea, esto es como idea, el soldado lleva su fusil y lleva la pistola. Esto es la pistola. Y lo que da alcance, lo que da potencia en el choque y lo que da versatilidad en el campo de batalla y a la parte es barato y fácil de entrenar a una persona es la lanza. La lanza fue el arma predominante durante muchos siglos, no la espada. ¿Esto es por qué simboliza el caballero? Simboliza porque es cara, es de alto estatus y por ende solamente la podían tener la gente de pudiente. Las hachas. Armas muy versátiles, que podían servir tanto para sus labores diarias como para ir a la guerra. Estas en concreto son de batalla, sobre todo estas. ¿Por qué sabemos que son de batalla? Por los agujeros. Esos agujeros no son más que otra cosa de que el herrero tuvo a bien hacer ese agujero porque abrir un agujero sin joder todo el metal en esa época es muy complicado. Y ese armero, con esto te está diciendo que ese arma la ha hecho concretamente para la batalla porque ellos se forjan armas de batalla. Por eso son estos agujeros. Y aquí podemos ver una recreación actual, una réplica actual de un hacha de dos manos que aparece en la Biblia de Cejosky, como tiene mi compañero aquí. Son armas brutales. Son armas que ya no tanto, a lo mejor por el filo, sino como por la contundencia, puede romper, machacar los anillos y machacar incluso el propio gambesón. Son armas verdaderamente terribles. ¿Cuál es el contra? Porque siempre lo hay. No tiene apenas elementos de defensa. Estoy vendido. Si fallo el golpe, estoy vendido, porque el retroceso para recuperar el arma también es muy lento. Esto, más que para uso individual, es para uso en combate, donde un compañero puede respaldarte y darte defensa. Pero de eso ya hablaremos en la práctica. Y la zaga. Muy importante, porque a mí se me rompe la lanza y se me cae la espada y necesito un arma para desenvolverme en el campo de batalla, a la par de que son muy versátiles, porque en el cuerpo a cuerpo, cuando ya se puede llegar a esta situación, puedo meterla por las rendijas, intentar meterla por las rendijas de estos visores, apuñalar la cara o apuñalar algo que casi nunca, incluso con la armadura de placa, se va a tener protegido, son las ingles. La conclusión. El carro de combate, el caballero, es el carro de combate de la Edad Media, básicamente. Potencia de choque concentrada. La diferenciación entre los tipos de crimen y de cuerpo. Esto que ven en las películas,
que ahora lo haremos, 9 bellaco, eso es esgrima escénica, eso lo hacemos, lo haremos para que vean la diferencia. Esto es combate medieval, es un deporte, siguen una regla de deporte, porque la base para tumbar a un enemigo con armadura es usar la estocada por los huecos de la armadura. Ellos no usan estocadas, ¿por qué? Porque es evidentemente y predominantemente peligroso. Entonces han hecho un reglamento para hacer este tipo de torneos, que las armaduras son históricas, pero lo que viene a ser el tipo de esgrima no lo es. Y luego está la gema histórica europea marcial, perdón, que yo en inglés... ¿Qué significa? Lo de histórica lo recalco muchísimo, porque si no la base a tratado, no hay esgrima, porque si no cualquiera puede... Tiene que haber una base documental que ahora veremos. Por eso con el escudo les explicaré por qué hacemos estudios e investigaciones, porque no hay ningún registro arqueológico de un tratado que trate sobre ese tema. Pase por favor. Diferenciación entre recreación medieval y entretenimiento medieval. Creo que la evidencia, creo que es obvio. O sea, yo no puedo poner y decir que recreo en la Edad Media y me pongo un disfraz de los chinos. O sea, no puedo. Puedes estar haciendo una fiesta de interés cultural, que no es por desprestigiar quien hace esto, quien hace eso. Es poner las cosas en su sitio, porque una persona que no se dedica a investigar qué panoplia o qué armamento es de cada época y decir, voy a recrear este personaje, esa persona no está haciendo un proyecto de investigación y por ende no lleva la panoplia adecuada y por ende no está recreando, está haciendo un entretenimiento, que es muy diferente. ¿Cómo pasa? La gema. Las artes marciales históricas europeas, igual a lo mismo, recalco de históricas porque tiene que estar en base a tratados. Esto es 50% de estudio, 50% de práctica. Sin la práctica no tengo nada y sin el estudio tampoco. Tiene que ser un conjunto de ambas. La fuente, que se usan los tratados de las diferentes épocas con las diferentes armas, y luego los recursos materiales, como las caretas, protecciones modernas y los simuladores. Como luego verán, tenemos simuladores de nylon. ¿Por qué? Porque son mucho más seguros. Yo con mi compañero, por ejemplo, con el yelmo que tiene no puedo saltar. Porque si yo le meto una estocada en la cara, puedo vaciarle un ojo, por decir algo peor. Entonces tenemos que hacernos acorde a las diferentes herramientas para poder hacerlo lo más real posible, o acercarnos. La entrada a la tratadística, aquí es donde empezamos el meollo de la situación, a lo que venimos. Y vamos siendo rápidos. El I-33 es el primer tratado de artes marciales históricas europeas que se conoce hasta la fecha. Data de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, y trata sobre la espada de una mano y el broquel. El broquel era un pequeño escudito, chiquitito, que iba en conjunto con esta combinación de armas. ¿Por qué? Porque iban sin armadura. Por la calle yo no llevaba el escudo, ni iba con la cota de malla. Yo soy un noble. Y voy con mi espada y mi escudito. ¿Para qué es el escudito? Para protegerme los manos. Las diferentes técnicas. Ahora, por ejemplo, no me puedo mover ágilmente. Esto es una esgrima muy ágil. Después, cuando quitemos la cota de malla, lo verán per se los movimientos. Este es el manuscrito tal cual. De aquí nosotros, de este tipo de fuentes, que están en alemán, latín, intentamos sacar lo que pone ahí y después con los errores y aciertos que se conlleven, sobre todo más errores que aciertos, a base de ensayo y error, interpretar la imagen, y suerte que este, por ejemplo, tiene imágenes, porque hay algunos otros que no tienen, y saber en qué momento de la acción está para poder desarrollarla. Es un trabajo muy complejo de estudio. Pasa, por favor. Y aquí vemos, por ejemplo, el empleo de una técnica. De cómo una técnica, por aquí, y agarra el broquel del contrario y le da, como le digo, aquí parece muy fácil, pero créanme que es muy complejo descifrar qué pone para saber en qué momento de la acción está y desarrollar la técnica con eso. Si habrán observado, van con ropa de calle, de hecho que enseña un monje, y hay una mujer. O sea, para que se den cuenta que un arma iguala las cosas, digamos. O sea, que no por ser la Edad Media y demás, que hay conceptos que se tienen muy preconcebidos de la Edad Media que no eran como son. Bien, los estudios sobre el escudo triangular. ¿Por qué le decimos estudios? Porque a diferencia de lo que le hemos enseñado anteriormente, que hay tratados, intentamos interpretar qué pone el tratado, intentamos hacer la técnica y llevarla a cabo con simuladores modernos, con el escudo hay en fuente.
en iluminaciones, en efigies, en restos arqueológicos, pero no hay nada de tratadística con la espada de una mano y el escudo triangular. Entonces intentamos hacer investigaciones de la biomecánica del cuerpo, cómo nos movemos, y algo lógico, porque esto se da a entender que con este tipo de protecciones, de cómo podría llevarse a cabo eso. Pero es completamente ilusorio, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Por favor, paso. Y luego la iconografía y fuentes de estudio. Por ejemplo, aquí tiene el escudo a la espalda con el tiracol y con la espada de una mano, que, como les he mencionado antes, empieza a aceptar golpes a las manos. ¿Por qué? Porque el tener las dos manos en un arma, por eso empieza a evolucionarse más adelante en el siglo XIV, la espada larga, me da más alcance, otro tipo de esgrima y mucha mayor potencia en las tocadas. No es lo mismo apuñalar a alguien con una mano que meterle todo el peso. Paso por favor. Aquí, ¿por qué he puesto esta? Porque no solamente, como les he mencionado antes, había escudos triangulares. El uso del escudo redondo, sobre todo aquí en la península ibérica, se dio muchísimo. Es un escudo súper versátil. ¿Por qué? Porque con esto, al contrario con el triangular, jugar con diferentes aspectos. ¿Cuál es el problema? Que no me protege tanto la parte inferior. Pase por aquí. Otra iluminación, un duelo. Y la fuente. Si alguien es apasionado de estos temas, le recomendaría que echara unos a estas fuentes porque son muy interesantes. Porque de estos temas, en la península ibérica, por desgracia, en castellano más bien, no hay gran cosa, y nosotros intentamos hacer énfasis y darle pie, porque todo el mundo conoce el kendo, todo el mundo conoce el karate, todo el mundo conoce el jiu-jitsu, pero casi nadie conoce la palestra, o lo que es la tradición alemana, la tradición italiana, o incluso la verdadera destreza, a lo mejor sí nos suena a alguien, pero de forma muy reminiscente. Y es una pena porque es nuestra cultura y es nuestras tradiciones y nuestras artes marciales. Pase, por favor. Para terminar, quiero hacer mención al que ha hecho esta obra, que es Jesús Cano, que es un cómic sobre la batalla de las Navas de Tolosa, y que no, por ser un cómic, no tiene por qué estar peor presentado, documentado, de hecho al revés, está fielmente documentado. Sin embargo, hay otras series, son series y películas, evidentemente, pero hay muchas que son documentales, no están para nada documentados. Y hay aquí un ejemplo de énfasis, de estudio y ganas, que con esto es lo que, como termino, y ahora vamos a la práctica. Ganas y amor es lo que sentimos por estas cosas. La verdad, con esta chapa que les he dado, ahora vamos a verla, lo que nos gusta. Bueno, aquí tenemos dos tipos de simuladores. Quiero aclarar esto antes. ¿Por qué? Porque muchas veces por seguridad vamos a usar esto. Son mucho más seguras, evidentemente, pero no que no les engañe el que sea plástico. Pues como pueden ver, doblan y demás. Bueno, esta también dobla. ¿Por qué? Porque una espada tiene que doblar, porque si fuera demasiado rígida, quebraría. Antes, cuando he empezado a hablar sobre las espadas y demás, no he hecho recalco, aparte del equilibrio, que sí lo he hecho, en lo que es el punto de pivote. No sé si lo verán desde ahí, el pomo. Como pueden ver, está un poco de lado. Son pequeñas cosas, como digo, pero pequeñas cosas que si se hace un estudio profundo del tema, no deben pasar desapercibidas por algo. Los pomos no están ladeados por un capricho, sino porque me dan, a la hora de llevarla, puesto el pomo de tal manera, me dan un equilibrio mucho mayor a la hora de meter tajos por una línea exterior. Eso lo veremos sobre todo con el broquel. Ahora mismo llevo puesto una cota de malla, llevaré puesto unos 20 kilos encima. No puedo moverme tan ágil para que vean el movimiento. Luego cuando nos la quitemos, lo verán. A lo que me quiero referir con esto, si ven por ahí, para que vean los pesos. Para que vean que son pesos similares. Trabajamos más o menos con pesos similares. Estas espadas, al contrario de lo que se piensa la gente, una espada de una mano rondaba los 900
1 kilo, 500 gramos. No son armas pesadas, porque si fueran armas pesadas, yo no podría hacer esto. Y no se equivoquen, un tajo bien controlado de este calibre sería una raja en la cabeza o en el brazo. Ya a esperar, a ver qué pasa, que se desangre, o si le he cortado unos tendones, por ejemplo. Por eso se usa el broquel. Si a mí me cortan los tendones de los dedos, me cortan los dedos, a ver cómo combato. Hay que tener en cuenta que son herramientas muy, muy peligrosas. Y luego hablar ya les he hablado del equilibrio, he hablado de los simuladores, del punto de pivote y ahora del punto de percusión. Pueden ver que la espada vibra, pero hay un punto en el que la espada vibra menos, que es este, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que esta hoja por donde mejor corta es por esta zona. A la hora de cortar, es la que me va a transmitir menos vibraciones al cuerpo. Eso con la armadura podemos optarlo por un lado, pero cuando voy sin arnés sí importa, porque de hacer un corte muy pequeño puedo hacer un corte muy profundo y ya no hacer un corte sino sajar y tirar. Entonces ahora lo verán. Vamos a hacer los combates con una técnica y contratécnica, y luego el combate. Porque una vez metidos en el combate es algo muy rápido y a lo mejor nos damos y no lo vemos. Nosotros siempre que nos damos, nos tocamos, paramos y nos marcamos el tocado. ¿Por qué? Porque muchas veces en el énfasis, sobre todo con los yelmos cerrados, a lo mejor no nos damos ni cuenta. Si él me marca, por ejemplo, con la lanza, me marca, va marcado, paro y continuamos. Para que ustedes lo sepan la dinámica que llevamos. Van a ver ahora un combate con esto. Un combate de estudio. Esto no viene reflejado a día de hoy en ningún tratado, con la lanza y el escudo triangular. Van a usar caretas y simuladores. Porque si yo con una lanza de verdad, aunque esté agotada, puedo entrarle perfectamente con el peso que llevamos encima, que son unos 20-25 kilos. Por ejemplo, ellos lo llevan. Si yo le he hecho encima de todo mi peso, porque podría atravesarle de verdad. Él, por ejemplo, en su caso, no se van a quitar los yelmos porque él sí lo tiene cerrado, pero nuestro compañero no, y es por seguridad. Entonces usamos equipos modernos y los simuladores. Luego más adelante, cuando usemos las hachas, otro tipo de simuladores, otro tipo de armas, perdón, sí nos pondremos los yelmos, para una mayor inmersión. Y continuación, cuando ustedes quieran. Se buscan las líneas, se buscan una apertura entre la lanza y el escudo para acercarse, no es a lo loco. Una estocada ha visto una apertura entre su escudo y su lanza, ha estocado y se ha retirado. Ya está, no hace falta nada más. Él se puede mover mucho más ágil, no tiene cota de malla. Pero si hubiera sido real, posiblemente hubiera alcanzado las tripas. Hay que tener en cuenta también esos aspectos, tipo de armadura que se lleva también. Por favor. Ni lo había visto, nada, ha llevado la cabeza. ¿Uno más? ¿Echáis uno más? Como pueden ver, se hace control del otro arma para intentar entrar. No es como en la esgrima escénica. Ahí ha controlado con el escudo y ahí hubiera sajado. Como pueden ver,
es que no es como el teatro, ni es como el combate medieval. El combate medieval lo que quiere es tirar un tío al suelo para puntuar, o darle los mayores golpes posibles. Pero si a mí me meten un tajo, por ejemplo, con este tipo de protecciones no me va a hacer realmente nada. Busco la estocada, intentamos llevar a cabo, que nunca va a ser posible porque el hecho fin no es el mismo. Nosotros no queremos abatir a nadie, en la época sí. Por ese contexto estamos ahí cortados, los simuladores más cortados, pero queremos enfocar esto desde un punto de vista científico y riguroso para que cómo se creía que se combatía e intentar acercárselo. Por ejemplo, en este ejemplo que han visto, como les comento, no hay tratadística per se, pero el ser humano se mueve lo mismo. Perdona la tardanza, pero queremos que vean la diferencia que puede haber, porque hombre, no es lo mismo que las caretas y nosotros entendemos eso con esto, y por mucho que eso no nos vamos a meter ninguna estocada a los ojos. Van a ver un combate ahora de escudos triangulares con armas de una mano, el hacha de una mano, con simuladores, evidentemente, pues si no nos mataríamos, y con la baza. ¿Qué es más? A ver si vamos a mostrar unas técnicas y luego acto seguido haremos el combate. Para que se hagan una idea, otra cosa es que luego, eso es lo que estudiamos, otra cosa es que luego salga o no salga, o sea demasiado rápido, o bien, hermano. Como pueden ver, son armas, aunque no lo parezcan, y los simuladores no sean de acero per se, son armas muy rápidas. Ahora, van a ver más de lo mismo, pero la combinación más común o que más se ve en películas, series, documentales. Nos da una mano y escudo rectangular. Como les he estado diciendo todo este tiempo, no se han dado cuenta, no es... Estoy aquí, por favor, ponte Jesús. No es... No, porque si yo saco el brazo, aunque lleve una gota de malla, mi compañero me da un golpe fuerte, puede partirme un brazo, puede hacerme daño. Entonces, ¿qué? Intento, en la medida posible, usar el escudo. Son movimientos técnicos, o sea, tiene una cierta técnica. No es teatro, como he dicho antes, ni es un deporte, es un arte marcial. ¿Vemos técnicas y contratécnicas? Vale. Lanzamos una técnica, con el escudo, entro, e intento sacar. Él, vale, termino aquí, ahora comienza tu otra vez aquí. Una técnica, claro. Esto, intentar salir y meter estocada. Ahora tú de ahí, por ejemplo, puedo ir por aquí. Para que se hagan una idea, intentamos llevar a cabo eso. Y sin más dilación, vamos a fumar. La diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que es una lucha técnica es que no vamos a buscar el arma al contrario, no vas directamente a matarle. Por eso son movimientos muy rápidos, vas directamente a buscar el cuerpo del contrario. La mayoría de las técnicas van a ser estocadas, que es lo que realmente mata. El tajo hace daño, pero le da tiempo a tu contrincante a poderte matar. Con la estocada, una vez que la pegues, si está bien pegada...
Vale, pues lo hacemos para... Vale. ¿Está bien, Jesús? Aunque parezca que no se hagan daño, si te pegan un golpe, eso es una barra de plástico. Eso daña. Sí. Yo aquí tengo mucho poder de ataque, pero yo no tengo la rapidez que tiene él, ni el poder de recuperación, ni el poder de parada. Entonces, si yo lanzo y él para, a mí no me da tiempo para recuperar, quitar y volver otra vez. Por eso, este arma, ahora les enseñaremos cómo más o menos creemos que podría llegar a usarse, porque es un arma que, por ejemplo, contra esta combinación de armas, a no ser que lo lleves muy claro, como hacer combinaciones por ponte en guardia, combinaciones de este estilo, y meter un sajo en la cara, no lleva yelmo, tipo cónico con nasal, o intentar, ponte en guardia, o intentar, para con las mismas, con el poder del cuerpo entrar. Pero es un arma que si yo paso, no tengo poder de recuperación. Vale. ¿Me coges por favor el escudo y la espalda? El escudo para que lo cojas. Y tú me metes, ¿vale? Ah, vale. No hace falta que te pongas la careta. Vale. Jesús me va a dar protección a mí y vamos a intentar batirlo a él, porque hay que tener también dos contextos claros, uno el de duelo y otro el de batalla. Por ejemplo, como lo está cogiendo mi compañero en su escudo, es como se coge en duelo. ¿Por qué? Tienes la mano armada más a cubierto, me puedes meter con el canto del escudo en las costillas. Como se pone así, es más bien para duelo, para monta. Ahora lo que vamos a ver es un contexto de batalla, donde entra en juego, como hemos comentado, este arma. Vamos a batirlo a él, porque la guerra nos gusta, y si yo puedo enfrentarme entre dos a él, más papeletadas y hacer que tengo. Él, vamos adelante, va a intentar atacar, y yo voy a intentar atacarle desde lejos, o bien cogerle el escudo para que mi compañero entra, hombre, con la espada, ¿Sabes lo que quiero decir? No enteramente para matar, para intentar hacerle daño a él, sino para apartar su escudo, para que mi compañero me dé defensa o lo mate. Porque si él, por ejemplo, suéltate, y él no está, pero si él está, yo puedo seguir avasallándole hasta que caiga. Vale. Esta es más o menos la explicación rápida, bonita y sencilla. Tiene muchos factores. Viene una batalla y demás. Ahora van a ver un duelo entre las manos y lanza. ¿La vas a llevar con el escudo? Lo que sí pueden sacar en claro, aparte que ninguno de nosotros somos muy atractivos, es que esto no es bonito. Esto no es bonito ni es algo muy visual. Porque, como comento, lo que quiero es quitármelo y matarlo. O herirle. No quiero hacer cosas bonitas. Cualquiera que haya hecho una pelea, salga una pelea, no es bonita. Vamos, con careta. Vale, venga, con careta. Pues me has quedado por notarla yo. Pues yo me tenía que colocar todo. Sí, va a hacer un coñito, es que me tengo que poner las gonfas, las vecinas. Bueno, cuando quieras, hermano.
puede tirarse al hacha, pero también lo tengo controlado. En cuanto se mueva con la lanza, y ya me ha visto, parece que juega al billar, ¿verdad? Pero esto llega que es una... ¿Por qué? Porque la longitud siempre da ventaja. Tiene otros contras, que es lo que estoy intentando hacer, lo único que es muy rápido. Pero claro, en la teoría todo es muy bonito, por eso lo estudiamos y lo practicamos. ¿Qué hubiera pasado ahí? Me hubiera cortado la cabeza y ya le rojo. O si hubiera tenido yelmo, hubiera llevado un golpe bastante contundente. Unas tocadas, pero yo les voy a ver con la cabeza. Por ende, los dobles tocados pasaban mucho. Salir ileso de una situación así es lo verdaderamente difícil. Directamente has visto que le hubiera ido a la pierna. Hubiera pinchado el pie, pero era desprotegido su cabeza. Ahora, con su permiso, vamos a quitarnos la gota de malla y les vamos a enseñar de verdad a intentar el bloqueo. Y ahora sí que pueden ver el uso, como les digo, de esta combinación. ¿Por qué? Porque yo ahora llevo ropa, no es de calle, porque es una prenda mesonada, pero puedo moverme medianamente bien. Iría por la calle así. ¿Para qué? Para transportar la espada de los velas, los sitios de 15, 16, 17. ¿Por qué? Porque no voy a llevar un escudo triangular chepa, y mientras que me lo coloco, y demás. Iba con esta combinación, ojo, esto también se usaba en batalla, sobre todo por arqueros ingleses, por infantería. Pero en el contexto de esgrima, per se como tal, es la primera combinación. Y ahora es cuando se va a ver bien. Porque yo voy por la calle, o me retan duelo, o cualquier otra circunstancia, o me quiero saltar, y si yo tengo la espada, la cruz de la espada no es más que para proteger la mano. Pero si yo solamente tengo la espada, y le ponte con el bloqueo, y le intento tirar, atácame a lo primero que entalle, a mí se me cae la espada, y ahora ve qué hago con esta sola mano. De ahí la importancia de proteger la mano armada. ¿Qué es esta? Saco mi espada, saco mi broquel y me protejo. ¿Por qué? Porque él si quiere darme un tajo a la mano, yo tengo el broquel. Y a la vez me sirve como contraparte. Cojo la espada, cojo con el broquel, me ayudo, entro y salgo. Es una esgrima, esto ya sí es ágil. Si es ágil, ¿por qué? Porque yo no voy 20 kilos encima, evidentemente. Y aquí sí que me tengo que andar con ojo. Porque en otro contexto, a lo mejor mi compañero me podía pegar un tajo y demás, que yo tenía una armadura. Tengo una gran protección, sobre todo frente a ataques cortantes. Digamos que me puedo permitir el lujo, no de ir a saco, porque tampoco se trata de eso, pero de entrar más, ¿por qué? Porque estoy protegido, que por otra contra me canso más. Aquí tengo que andarme con más ojos. ¿Por qué? Porque el mínimo descuido yo le voy a entrar, él me repara, y es que me mato yo solo contra él. O un simple tajo, como le digo, él por ejemplo tiene el bloqueo, pero miren por abajo, yo estoy aquí, ya le he cortado los dedos, no necesito nada más, yo no necesito atravesarle de lado a lado como en las películas, o ¡ah! Y muere, o un choque de espada allí, muévete, como lo típico que ven. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para intentar romper mi hoja, para bellarla, para que luego no sea funcional? No, yo lo que quiero es buscar un hueco y a la mínima, si puedo atravesarle la cabeza, por supuesto que mejor, pero si puedo cortarle la mano, yo estoy aquí. Como dice el vídeo ese, él está ahí, no sé cómo, pero espero que sea mejor. Pues lo mismo, ya, esperad. De eso se basa en la esgrima, en intentar
en intentar herirle e irme sin que él me toque a mí. De eso se basa casi todas las tratadísticas de las artes marciales históricas. Y ahora vamos a echar un asalto. Por fin ya tenemos plena seguridad, que las prendas hagan besonadas, toco la careta, para usar el hierro.